Bueno, las historias de tires y aflojes y guerras incluso entre México y Estados Unidos son largas, ¿no? No son vecinos que se quieran tanto. Pero en este caso, el planteo sobre el muro y la postura de Trump de que Estados Unidos no lo paga México. Y México dice que no. Bueno, ahora se va este presidente, ¿cómo seguirá la cosa, no? Pero esto está basado en la cuestión de la inmigración y algo que te generó gran disgusto mundial, sobre todo a todas las corrientes inmigratorias, en un país que nació de la inmigración. De la inmigración, ¿no? Correcto. Bueno, pero creo también de que hay que poner las cosas en su justo lugar, ¿no? A ver. El primer punto es que Estados Unidos siempre fue una nación xenófoba. Si no, no hubieran tenido el Ku Klux Klan. Bien. Que en los años 30 tenía 5 millones de afiliados. ¿Cuántos afiliados? Perdón, 5 millones de afiliados tenía el Ku Klux Klan en los años 30. Y su deporte favorito era salir a cazar negros en los pueblos chicos y linchar cuando veían a algún negro cerca de alguna persona blanca. Entonces, no empecemos a cargar todas las tintas a las actuales administraciones. Es una historia bastante complicada la de Estados Unidos, ¿eh? Los negros, supuestamente hubo una guerra civil en la década de 1860-65 en Estados Unidos por la libertad de los negros, y en 1960 todavía los negros querían votar. Por eso aparece el Martin Luther King, lo asesinan, etc. Hasta los años 60 había leyes segregacionistas en el sur de Estados Unidos. No se permitía casar un blanco con una negra, por ejemplo. Los negros no podían subir a los colectivos donde iban los blancos, había baños separados, las universidades no estaban abiertas para los negros. O sea, había pasado 100 años de la guerra civil supuestamente para darle la independencia y la libertad a esos ciudadanos afroamericanos, como le dicen ahora, y todavía seguían en una condición de ciudadanos de segunda. O sea, lo que refleja este WAPS, que traducido el criollo sería blanco, anglosajón, protestante, que es el núcleo del poder político norteamericano, es lo que piensa cualquier norteamericano medio, que los que vienen a quitarle su zona de confort, vienen a quitarle el sueño americano, y que por supuesto ahora han tenido esta reacción, y que ahora el enemigo público, ya que no es más el comunismo, vienen a ser los pobres migrantes mexicanos, que también sabemos que la mitad del territorio norteamericano era México. ¿Cómo fue eso? Recordémoslo, porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Y bueno, México tuvo, en el momento de su independencia, tuvo una transición política muy complicada, interna. Hubo muchos conflictos de guerra civil que terminaron fagocitando a Estados Unidos. El primer estado que se le separa es Texas. Por eso después hicieron todas estas películas, El Álamo, ¿no es cierto?, etcétera. Texas. Texas. Claro. Texas. Y por supuesto que luego en su famosa conquista hacia el oeste, muy bien trabajada por Hollywood, ¿no es cierto?, en que los indios son todos malos, los blancos son todos buenos, y que además los mexicanos estaban ahí antes. Si no, no existiría Los Ángeles, San Francisco, San Diego. Claro, son todos nombres latinos. Son todos nombres latinos, eran todo territorio mexicanos que han sido arrebatados. Y por supuesto con las distintas derrotas, especialmente con el mariscal Santa Cruz, que fue el que firmó tratados espantosos con el gobierno norteamericano, le cedió gran parte del territorio conquistado o a conquistar por los americanos del norte, y eso permitió que él se mantuviera en el poder. O sea, es un momento, y luego México tiene la otra gran experiencia, que es la revolución. La revolución que en Argentina prácticamente se ha olvidado, en Argentina no se estudia, que dio origen a un gran movimiento social político en toda América, pero que ha sido tergiversado en todos estos años, y del cual el resultado más claro es la elección del domingo, donde el PRI, que es el partido que surge de esa revolución, el Partido Revolucionario Institucionalizado, que ha salido tercero. No ha sacado ni el 15% de los votos, mientras un partido nuevo creado hace 4 años por López Obrador ha sacado el 53%. Algo ha pasado para que ocurra esta catástrofe política de un partido que venía gobernando México
prácticamente sin solución de continuidad, salvo en algunos momentos que subieron la gente del PAN, Partido de Acción Nacional, pero que ha sido muy poco tiempo lo que han estado, ¿no? Hay que ver, antes decíamos fuera de cámara con Carlos, hay que ver cuánto dura, ¿no? Un gobierno realmente en una posición de izquierda o de centro izquierda, porque si nosotros tenemos en cuenta el contexto regional de toda América Latina, gobiernos como el de Ecuador terminaron torciéndose hacia la derecha, ¿no? Gobiernos que pintaban ser de izquierda o sucesores de o continuadores de, entonces el contexto y el panorama regional hoy es también un factor determinante y clave, Sí. Para ver si realmente se mantiene o lo puede sostener en el tiempo, ¿no? A esta centroizquierda o izquierda como nosotros. ¿Podría influir en esto Estados Unidos y su política? Totalmente. Sí. El hecho de ser un país limítrofe con Estados Unidos es clave. Siempre recordemos que si el patio trasero es toda América Latina, la primera parte de la zona de influencia, o sea, la primera parte del patio trasero es México y El Caribe. El Caribe. Es Exactamente. mucha la fricción que tiene México, ¿no? Siempre es noticia los choques, la fricción, el tironeo, en cualquier sentido con Estados Unidos, y justamente la principal potencia en México tratando de ponerse de pie con su economía permanentemente, una historia que se va repitiendo y el tropiezo atrás uno tras de otro. Exactamente. Es histórico, como vos bien decís. A ver, Estados Unidos necesita de migrantes, la economía norteamericana no se puede concebir sin inmigración. Primero lo hicieron, como decía Carlos, con los afroamericanos, se constituyeron económicamente fuertes gracias a la esclavitud, después los incorporaron a la economía, pero desde otro lado, no hacían los trabajos que hacían los WASP, ¿no? Los blancos. Y hasta el día de hoy quería recalcar algo. Nosotros acá le llamamos gatillo fácil, pero la policía está teniendo una persecución muy fuerte, directamente ya por portación de rostro, son directamente ejecutados sin ningún tipo de condena ni nada, ¿no? Es como una política, digamos, de Estado. debajo de la mesa. Exactamente. Sin estar firmado por nadie, pero está reconocida. Claro. Exactamente. Y la cuestión del muro, ¿no? Porque es justamente el planteo, la discusión que se dio durante los primeros meses de este año y del año pasado también. ¿Se hace o no se hace? ¿Qué parte del muro está en pie? ¿Qué podría ser mejor para Estados Unidos, que haya un muro más sólido? ¿Tantos son los inmigrantes que se filtran? ¿Cómo es el panorama hoy? ¿Qué foto podemos tener hoy? Y sobre todo con un nuevo gobierno en México de cara al futuro. Y lo que podemos primero confirmar es que el muro no lo ha iniciado el presidente Trump. El muro es una decisión política de las administraciones demócratas, empezando por Bill Clinton, que fue el que inició el proceso del muro como una forma de contener el ingreso masivo, no tanto de los migrantes, pero sí del mayor problema que tiene la sociedad norteamericana, que es el ingreso de la droga. Hay que reconocer que Estados Unidos aproximadamente es el 5% de la población del mundo y consume el 60% de la producción mundial de drogas. O sea, es el mercado realmente de consumidor de droga. Y ante ello, distintas administraciones han buscado distintos métodos para combatir a este tema de la droga. Y uno ha sido establecer este tema del muro, por eso se había establecido en los principales puestos fronterizos, en las zonas donde es fácil el cruce, y el muro no estaba construido en las zonas desérticas. De ahí el desierto de Arizona, todo eso que dicen que es uno de los más duros del mundo, se lo había sido dejado y por eso ahí están los famosos coyotes, esto que le hablan, que son los pasagentes, que muchos le sacan el dinero, no tanto a los mexicanos, sino a los pobres centroamericanos, que hacen todo un viaje espantoso y que los carteles mexicanos los capturan, los suben y los lanzan hacia ese desierto prácticamente sin nada y sin agua. Y muchísimos mueren en el intento del cruce. Es una cosa realmente dramática y que ha sido reflejada por numerosos
colectivos sociales, ¿no? Especialmente de la Iglesia, que comenta y denuncia todas estas acciones en las cuales el gobierno mexicano ha estado totalmente, ha dado impunidad a todos esos actos, ¿no? Es grave lo que pasa. Por eso cuando uno lo ve a Peña Nieto hablar de estas cosas, de hacer una posición de supuesta soberanía mexicana ante la agresión de Donald Trump, me parece que es una actitud muy artística. Sí, pero hay no es como una sobreactuación. una por parte de sobreactuación, ambos, y ¿no? en la realidad todos sabemos de que el PRI está fuertemente implicado con la narcopolítica. Fuertemente implicado. Esta campaña electoral, no sé si se habrán enterado, que ha sido corta en relación a otra, ha tenido 102 candidatos asesinados. Sí. 102 candidatos asesinados. El México actual, el mes de mayo pasado, fue el mes más salvaje de los últimos 5 años. Han asesinado 93 personas por día, más de 2.800 personas. Entonces, los desafíos que tiene el nuevo presidente, parece que no es el muro, sino es ver cómo soluciona este problema gravísimo que es la narcopolítica y el poder que han adquirido estos grupos, y además cómo se han infiltrado con las Fuerzas Armadas, que fue una terrible y mala decisión, y discúlpame, ¿no? Pero creo que nosotros estamos copiando también un error gravísimo. Acá la ministra de Seguridad nuestra dice que hay que lanzar las Fuerzas Armadas al combate contra el narcotráfico. Se ha demostrado en todos lados que las Fuerzas Armadas no sirven para ese tipo de conflicto de baja intensidad. Y está demostrado en los números. Exactamente. Digamos, esto es fomentado desde Estados Unidos también. Borrar los límites entre seguridad y defensa es una política de Estado para Estados Unidos. O sea, lo promueve en la región y lo viene promoviendo desde hace mucho tiempo. Espero que no se termine de consolidar esa idea. En México tenemos el ejemplo, en Colombia también tenemos el ejemplo, en varios países de Centroamérica también tenemos el ejemplo. No funcionó. Borrar los límites entre seguridad y defensa o militarizar. Militarizar la delincuencia. Exactamente. Digamos, termina generando corrupción en las fuerzas. ¿Sí? Y, digamos, es un error garrafal. Yo quería decir algo con respecto a México, puntualmente. Muchos autores están hablando de un Estado fallido. Porque, digamos, es como que tenemos dos realidades. En lo económico, por ejemplo, los estados limítrofes a Estados Unidos, los estados de México limítrofes a Estados Unidos, tienen un crecimiento económico, pero los del sur son insolventes económicamente. Y entonces el norte está, en cierta medida, sosteniendo al sur económicamente, y se está planteando una idea de secesionismo, de separación. El nuevo presidente, el presidente electo, va a tener que lidiar con esta problemática, que me parece que es fundamental, sumado a la violencia interna. Así que el futuro de México hay que prestarle mucha atención, porque puede terminar en una división del país, ¿no? Bien, vamos a hablar en un ratito de las relaciones de Estados Unidos con Corea del Norte, que bueno, había amenazas de todo tipo, hicieron aterrorizar a todo el mundo, y después se encontraron, hablaron y se mostraron como dos países supuestamente amigos, y también las relaciones con Rusia, que siempre han sido bastante tortuosas, y sobre todo en el contexto de la política interna de los Estados Unidos, con las novedades que se conocieron en los últimos meses. Vamos a la pausa. Esto es Debates. Hablamos de la política exterior de Estados Unidos a un día de celebrarse la jornada de la independencia del 4 de julio del país del norte.